La guerra en Oriente Medio no cede. Estados Unidos e Israel intensificaron los bombardeos sobre Irán y sobre Líbano. En este segundo país ya se reportan 72 muertos. Y aquí vemos nuevos escenarios de combate. El Océano Índico, donde un submarino hundió un buque de guerra iraní, y Turquía, hasta donde llegó un misil de Irán, por primera vez en territorio de la OTAN. Es el primer ataque submarino con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Supone otra línea de combate, pero sobre todo una muestra de poder. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico. El operativo fue calificado por el Departamento de Guerra como muerte silenciosa. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. La Marina de Sri Lanka rescató a 32 personas y recuperó por lo menos 83 cuerpos, pero aún busca a varios desaparecidos. Pudimos rescatar un grupo de personas que se encontraban en el mar. Al hablar con ellas, quedó claro que eran de un barco iraní y necesitaban atención médica urgente. Mientras tanto, las explosiones no se detienen en Líbano, el otro frente de guerra entre Israel y Hezbollah, grupo armado que respalda a Irán. En plena transmisión en vivo, esta reportera del canal turco TRT Arabi fue sorprendida por un estallido. A su espalda cayó un misil y segundos después el paisaje se cubrió de una espesa columna de humo. Y en Jerusalén los lugares sagrados amanecieron vacíos, muchos comercios cerrados, mientras el sonido de las sirenas y el estruendo de misiles interceptados se escuchan intermitentemente todo el día. Siempre es un lugar hermoso, incluso con las bombas sigue siendo hermoso y nos entristece que todo esté cerrado. Llegamos justo antes de la guerra y no sabíamos que iba a estallar. Nos quedamos muy impactados cuando vimos que caían las bombas. Las explosiones volvieron a sacudir varios lugares de Irán, país que asegura controlar el estrecho de Hormuz, clave para el tránsito de petróleo. El portavoz de la Cancillería se refirió, entre tanto, a la muerte del ayatolá Ali Jamenei. Nuestro líder supremo vivía como un ciudadano iraní normal, vivía en su casa. Hay que hacerle esta pregunta a los agresores que se atrevieron a atacar a Irán y atacar su complejo. Por su lado, Turquía señaló que las defensas aéreas de la OTAN destruyeron un misil balístico lanzado desde Irán y que se dirigía a su territorio. Y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, número 2 después del Papa, alertó que, en sus palabras, las guerras preventivas corren el riesgo de incendiar al mundo. Y a la par con los enfrentamientos, crecen las tensiones políticas. El presidente de Estados Unidos reclama a aliados occidentales como el Reino Unido un respaldo más contundente en el conflicto y presiona a España con ruptura de relaciones comerciales. Y tenemos derecho, por ejemplo, hablamos de España. Podría detener mañana, o mejor aún, hoy, todo lo relacionado con España. Tengo derecho a detener todos los asuntos relacionados con España, embargos, hacer lo que quiera con ellos. Y podríamos hacer lo mismo con España. Como se sabe, España no ha querido autorizar el uso de las bases estadounidenses en su territorio para los ataques hacia Irán. La Unión Europea hoy cerró filas en favor de España, aunque es claro que al interior del bloque comunitario no hay posiciones unánimes sobre la forma en que deben enfrentar este nuevo escenario de conflicto. China, por su parte, anunció que enviará un enviado especial para mediar en el Medio Oriente. Y pese a las presiones de Donald Trump, que amenazó con suspender las compras de todos los productos españoles, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ratificó. Vamos a Madrid con Silvia Mascareño, de nuestro aliado TV Canaria. ¿Qué dijo Sánchez hoy, Silvia?
A pesar de las amenazas de Trump, el presidente del gobierno español se mantiene firme, repudia al gobierno iraní, defiende el derecho internacional y pide el cese de todas las hostilidades en la zona. Hoy Sánchez ha abierto la puerta a que haya algún tipo de ayuda para aquellos sectores exportadores españoles que pudieran verse afectados por posibles represalias estadounidenses y confirma que se está trabajando para atraer a España a todos los ciudadanos atrapados por el conflicto. Pero además Sánchez recuerda cómo otro gobierno estadounidense hace ya más de 2 décadas inició la guerra en Irak, que provocó mayor inestabilidad en la zona, y recupera el lema pacifista de entonces, el no a la guerra, como resumen de la postura del gobierno español actual. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. En Madrid, Silvia Mascareño, de Televisión Canaria, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Silvia. Y para comprender mejor esta tensión entre aliados y la posición de España frente a lo que pasa en Irán, le preguntamos a nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Teresita. Buenas tardes. Durante los primeros 4 días de la guerra de Estados Unidos en contra de Irán, vimos una Unión Europea, una Europa aparentemente unida en este ataque y que compartía la misión con Estados Unidos. Es más, países como el Reino Unido le dijeron que podía utilizar sus bases en Chipre, en la isla de Chipre, y bases que fueron atacadas después por Irán con drones, lo que propició que los europeos se unieran aún más. Y hemos visto que Alemania, Francia, Grecia han decidido mandar buques, gente, helicópteros a Chipre para defender esa isla. Están unidos en contra de Irán. Pero a la vez que vemos todo esto y vemos una Francia, por ejemplo, que ha dicho que no dudaría en usar su armamento, incluido lo nuclear, para defender la libertad, vemos también a una España que dice no le vamos a prestar nuestras bases militares a Estados Unidos para la guerra en Irán. Y estas son 2 bases que están en el sur de España, Morón de la Frontera en Sevilla y la base de Rota en Cádiz. Son clave, como vemos, para la entrada a todo lo que es el mar Mediterráneo y para la logística de la guerra. Son bases que funcionan con Estados Unidos desde un acuerdo que firmó Franco, el dictador, en 1953 en el marco de la Guerra Fría, y que dice que Estados Unidos las puede utilizar. Sí, el acuerdo está vigente, se refrendó por última vez en el 2015, pero dice que sí se pueden utilizar siempre y cuando haya la autorización del gobierno español. Y aquí es donde Pedro Sánchez ha dicho no. Y lo ha dicho porque él dice que él tiene una política muy clara que vimos en la guerra en Gaza, y es 4 palabras, dice él: no a las guerras. Pero hay otras razones, y es que la última vez que le prestó estas bases a Estados Unidos se las prestó en el marco de la guerra en Irak, y como consecuencia vimos a los yihadistas atacando la estación de tren de Atocha en Madrid, 11 de marzo de 2004. Creando caos, matando un alto número de españoles. Pedro Sánchez no quiere que esto se repita y que vuelvan a sufrir los españoles. La pregunta de fondo es: ¿está Pedro Sánchez defendiendo, como dice él, la vida de los españoles, igual que Trump dice que está defendiendo la vida de los americanos, evitando un ataque nuclear por parte de Irán? ¿O simplemente estamos viendo que esa Europa que venía ya debilitada después de la guerra de Ucrania y con la llegada de Trump al poder, en realidad está más fracturada de lo que pensamos?